Como lo he señalado, las conferencias de prensa de ningún tipo de institución o jerarca se encuentran subsumidas dentro de esta norma prohibitiva. ¿Y qué pasa con las giras presidenciales, donde hay inauguración de obra pública también? Como lo he referido también, la actividad del Estado no se suspende ni queda restringida. Lo que está vedado es la divulgación a través de estos medios, que son plataformas o medios tradicionales, pero la actividad de aperturar nueva obra pública, realizar giras, etcétera, eso no se encuentra prohibido. ¿Inaugurar obra pública? No se encuentra prohibido. ¿Y esto solo se suscribe a obra pública porque es lo más mediático probablemente, o a todo tipo de logros gobierno, dice la norma en general. En cuanto a la exposición de los jerarcas, ¿en qué consiste? Se ha señalado que no se puede, por parte de la jurisprudencia, que no se puede exaltar la imagen del jerarca dentro de las informaciones que son permitidas, porque recordemos que la propia resolución del tribunal establece que hay excepciones, las que ya referí, como las entrevistas y las conferencias de prensa, pero también, por ejemplo, información impostergable de carácter técnico o científico. Si se va a suspender algún servicio público en alguna comunidad, que la respectiva institución autónoma avise que hay una suspensión de agua, una suspensión de luz, que por alguna situación excepcional no hay recolección de basura, eso perfectamente puede seguir siendo divulgado, al igual que campañas de salud particulares, como por ejemplo campañas de vacunación, e igual si hay algún tipo de emergencia o desastre natural en la cual las instituciones de emergencia tengan que dar información a la ciudadanía. ¿Qué va a pasar con el derecho a la información de los ciudadanos cuando no haya divulgación de alguna inauguración o apertura de obra pública? Bueno, recordemos que la limitación que está en el artículo 142 lo es en relación con mensajes o piezas publicitarias, de forma tal que no se encuentran prohibidos algunos otros ejercicios, como las entrevistas que puedan hacer los medios de comunicación a los jerarcas, quienes se pueden referir a la obra pública que están realizando y a su accionar cotidiano. Tampoco están prohibidas las conferencias de prensa, no está prohibido que se hagan inauguraciones de obra pública o nuevas obras o nuevas actividades por parte del Estado. El accionar del Estado no se detiene, y si a esas actividades llega prensa y la prensa hace cobertura y hace la divulgación de este tipo de mensajes, no habría ningún problema. La única restricción lo es para las instituciones públicas que generen estas piezas publicitarias y las coloquen tanto en medios de comunicación tradicionales como alternativos, plataformas, redes sociales y páginas web. ¿Qué pasa con los comunicados de prensa? No es ningún tipo de información publicitaria, porque tiene un destinatario muy claro, que es la prensa, y la prensa además, dentro de su derecho de información y prensa justamente, que es en democracia uno de los principales atributos que existen para la divulgación de información, decidirá qué información de esos comunicados divulga, cuáles no y cuál enfoque periodístico le da. ¿Y qué pasa con la información que ya está publicada en las plataformas del Estado, del gobierno? No habría ningún problema, y además recordemos que la prohibición rige a partir del día siguiente a la convocatoria de elecciones. Para este proceso comicial del año 2026 convocaremos a la elección el próximo 1 de octubre, como lo manda el Código Electoral, de suerte que la restricción aplicaría a partir del día siguiente a ese primero. Debemos recordar que desde hace más de 30 años en la legislación electoral existe una prohibición a el Poder Ejecutivo y también las instituciones descentralizadas y los gobiernos locales para difundir a partir del día siguiente a la convocatoria de elecciones cualquier tipo de pieza publicitaria relacionada con logros de gobierno, con obra pública realizada o exaltando la imagen de las jerarquías de las respectivas instituciones públicas. Esta restricción, que ha regido, insisto, durante los últimos 30 años, se había interpretado que alcanzaba también a medios digitales y a plataformas en redes sociales. Sin embargo, cuando se interpretó este alcance, se había señalado que la prohibición lo era para aquellas piezas publicitarias en las que mediara pago. Por ejemplo, si yo enviaba algo a una plataforma, la posteaba y además compraba publicidad en la plataforma para que esto se amplificara el mensaje, era prohibido. Sin embargo, si no mediaba pago y solo lo subía a mi perfil como institución pública, no había ningún tipo de problema. Sin embargo, a finales del año 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Capriles versus Venezuela y Mantilla versus Nicaragua, cambió el estándar interamericano en relación con el uso de las redes sociales por parte del aparato público. Esas sentencias fueron puestas en conocimiento de los países parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a inicios de este 2025, y fue lo que obligó al Tribunal Supremo de Elecciones a cambiar la lectura que se venía haciendo de esa norma, insisto, de más de 3 décadas atrás. Ahora no importa si esa pieza publicitaria es pagada o no, se encuentra dentro de la prohibición del artículo 142 del Código Electoral. La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que las redes sociales y las plataformas digitales se convierten en una ventana de exposición
de las instituciones públicas y su giro, de forma tal que utilizarlas en contextos de campañas electorales podría generar un desequilibrio entre las fuerzas en contienda, porque se podría dar una mayor visibilización de opciones de carácter oficialista, lo cual violenta el principio de equidad en la contienda como un deseable de los procesos comiciales en democracia. ¿Cuáles son los casos? Usted puede reseñar un poco del que ocurrió en Nicaragua, Mantilla versus el Estado, y lo que ocurrió en Venezuela. En ambos casos, la Corte Interamericana lo que señala es que hay un aprovechamiento de la plataforma institucional, los recursos del Estado para promover en esos sistemas donde además es permitida la reelección las acciones de gobierno que buscan propender a una línea oficialista y de continuidad en el ejercicio del cargo de la misma plataforma política. La Corte Interamericana señala que dentro del estándar interamericano es deseable que existan limitaciones y regulaciones a ese respecto, porque debe primar el principio de equidad en la contienda, y las fuerzas que no se encuentran en el poder o que no tienen digámoslo así, ninguna representación en los órganos del Estado, pues no tienen esa posibilidad de visibilización amplificada que tienen los grupos que sí se encuentran en estos cargos. ¿Por qué el tribunal ve necesario hacer la adaptación o el ajuste a la norma? ¿Es por la coyuntura actual? ¿Hay un caso particular o es parte del trabajo ordinario del tribunal? Es una obligación del Tribunal Supremo de Elecciones por varias cuestiones. Recordemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2006, en casos como el Monasterio de Arellano versus Chile y Trabajadores Cesantes del Congreso versus Perú, había señalado que los estados parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto San José de Costa Rica, por haber sido firmado en nuestro país, tienen la obligación de acatar las disposiciones de la Convención, pero además de la interpretación que de esas disposiciones haga la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en acatamiento a esas interpretaciones debe hacerse una revisión del estándar interno o nacional frente al estándar que vaya fijando la Corte en sus pronunciamientos. Eso se llama un control de convencionalidad, que se hace también por disposición de la Corte Interamericana de manera oficiosa, o sea, de manera automática. Cada vez que la Corte Interamericana emite un pronunciamiento, el Estado parte debe revisar si su legislación interna y sus actuaciones se corresponden con ese nuevo estándar. No es extraño que en el país se apliquen, digámoslo así, casos de la Corte Interamericana. En el año 2012, por ejemplo, la Sala Constitucional utilizó el caso Campo Algodonero versus México para temas relacionados con género. También se han utilizado casos contra Argentina para el estándar de libertad de prensa y delitos de difamación. Se ha utilizado el estándar de casos contra El Salvador para el tema de hacinamiento penitenciario, de Surinam para el caso de consentimientos informados y acceso de las personas a la información, entre otras. O sea, Costa Rica tiene una ya larga tradición de observar justamente los pronunciamientos de la Corte Interamericana en ese control de convencionalidad. Ahora, el cambio es entre propaganda e información, medio de pago o no medio de pago. Usted me lo explique en sencillo. Sí, la diferencia es que antes la restricción del artículo 142 sí aplicaba a redes sociales y a plataformas digitales. Esto viene operando así desde el año 2009, pero el cambio es que antes se consideraba permitido que si los posteos eran de manera gratuita, no paga a la plataforma, podían hacerse. Ahora es que independientemente de si media pago o no, el tema está prohibido. Entonces, ya lo último, André, no hay un interés del tribunal de prohibir, digamos, de coartar la libertad de expresión, de coartar la libertad de divulgación, de coartar el acceso a la información de los ciudadanos. ¿Cómo? No, el único interés del Tribunal Supremo de Elecciones es cumplir con el estándar internacional que fija la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como país sede de la Corte Interamericana hay que acatar esos fallos, pero además porque es una obligación de derecho internacional que está dada por la propia jurisprudencia de la Corte, pero también por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que fue firmada por Costa Rica desde los años 60 del siglo anterior, y la larga tradición de respeto que hemos tenido como país ante el mundo por el derecho internacional de los derechos humanos, y obviamente los precedentes de la Corte Interamericana, que es el órgano legitimado por la Convención que nosotros voluntariamente suscribimos para interpretar las cláusulas del tratado. Gracias, don.